Muy buenas noches. La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Sucre, le da la más cordial bienvenida en esta noche a la doctora Marieli Herrera. La doctora Marieli Herrera es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, pediatra puericultor egresada de la misma casa de estudio. Es inmunólogo alergólogo del Hospital Carlos Arbelo. Tiene una estancia formativa en inmunodeficiencias primarias en el Hospital Vall d'Hebron, Barcelona, España. Es miembro actual de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Asma, Alergia e Inmunología. La doctora abordará el tema titulado Vacunas en niños con inmunodeficiencias primarias. Adelante, doctora, buenas noches. Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Para todas las personas presentes, ante todo quiero agradecer esta invitación de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura. Para mí es un honor conversar con ustedes este tema, que yo sé que para los pediatras las vacunas significan muchísimo, pero existe un grupo de pacientes que son los pacientes inmunocomprometidos. Específicamente, lo que me voy a dedicar hoy es a los pacientes con inmunodeficiencias primarias, como se decía antes, o errores innatos de la inmunidad, como se le dice ahora. ¿Qué pasa con las vacunas y este tipo de pacientes? Aquí coloco la red de inmunodeficiencias primarias, de la cual soy la coordinadora, la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias Primarias, a la cual pertenezco, la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, que hasta hace poco estuve en la junta directiva de casi 10 años, y el sitio donde tengo mi consultorio, que es el Hospital de Clínicas Caracas. Estoy a la orden ahí. Vamos entonces a empezar con el tema. Esta frase quiero empezar con ella y terminar con ella. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas cambian de forma. Y esta es la imagen que siempre coloco en todas mis conferencias. El tema vacunas los podemos abordar desde muchos puntos de vista. Y yo puedo dar un ejemplo. Cuando yo era estudiante de medicina, me encantaban esas campañas que uno iba por los barrios y la cabita poniendo miles de vacunas en toda Venezuela. Eso me llenaba de una satisfacción increíble. Luego, en la era donde era solo pediatra, me di cuenta, wow, si yo coloco mis vacunas en el consultorio, puedo tener una ganancia extra. Entonces era como muy fanática de colocar muchas vacunas. De hecho, recuerdo que en mi primer consultorio puse una pancarta afuera que decía se colocan vacunas como para atraer pacientes. Pero cuando me hice inmunólogo, seguí en mi consulta pediátrica muy atenta a las vacunas y feliz por las vacunas, hasta que me especialicé en inmunodeficiencias primarias y empecé a ver que hay pacientes que las vacunas, o sea, que esa listica pequeña de efectos secundarios eran muy importantes en un grupo de pacientes, y ese es el punto de vista que les traigo hoy. El lado de este cubo de las vacunas y el inmunólogo especialista en inmunodeficiencia que yo soy. Entonces, fíjense, sabemos que como precaución tenemos que tener precauciones con los pacientes que tengan inmunodeficiencias primarias, que tengan trastornos mitocondriales o errores innatos de metabolismo, que tengan alergia a diferentes componentes de las vacunas y otras cosas más que pudieran involucrar características específicas de cada vacuna y características de los pacientes, ¿verdad? O sea, son todas las precauciones que tenemos que tener. Sabemos que gracias a las vacunas, por ejemplo, la primera enfermedad que logramos erradicar del planeta fue la viruela. El último caso es este joven aquí. Y yo siempre hablo de la importancia de una vacunación responsable. Y yo creo que nos hemos dado cuenta y hemos quedado muy sensibilizados con la pandemia del COVID, cómo es importante la vacunación para lograr un equilibrio en la población, sobre todo desde el punto de vista epidemiológico. Pero yo me encanta más utilizar la palabra vacunación respetuosa, porque no todos los pacientes van a poder recibir todas las vacunas y no siempre va a ser el momento de ese paciente de vacunarse. Siempre hablo de los pilares de mi consulta pediátrica: son promover el parto, la lactancia materna, la buena alimentación y básicamente la alimentación rotativa, y la vacunación respetuosa, que no es mosca. Yo no estoy hablando de no vacunar, estoy hablando de vacunar con respeto y con visión. Claro, esos lentes me los puse cuando me especialicé en inmunodeficiencias primarias. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Esta ha sido la introducción, la respuesta a vacunas como una herramienta diagnóstica, la indicación de vacunas en diferentes inmunodeficiencias primarias. Quiero hablar de vacunas en trasplantes, solo los voy a nombrar: polio, BCG, un poco del mito del autismo y de la unidad de alergia, inmunología y errores innatos y toxicidad, que es a la que pertenezco.
Entonces, fíjense, vamos a poner esto aquí un poquito para acá. Los tipos de inmunidad. O sea, tenemos que la inmunidad puede ser activa o pasiva, ¿verdad? La inmunidad activa, o sea, donde hay trabajo del sistema inmune, puede ser natural, es decir, cuando tenemos una infección, o artificial, que es la vacunación. En cambio, la inmunidad pasiva tenemos la natural, cuando pasan los anticuerpos de la madre a través de la placenta, y la artificial, cuando aplicamos gamma globulina o los famosos sueros hiperinmunes. Es decir, el sistema inmune, en teoría, no está trabajando para lograr esa inmunidad. Sabemos que dentro de los tipos de vacunas esto lo saqué de la Organización Mundial de Salud, creo que todos los pediatras seguro hemos visto esta gráfica. Todo va a depender del método en que se utiliza el agente patógeno íntegro. Por ejemplo, tenemos vacunas inactivadas, vacunas atenuadas y vacunas basadas en el vector vírico. Estas son las nuevas, que ya sabemos cómo ahora tenemos que estudiar muchísimo de esto, que son las que nos trajo nuestra querida COVID-19. Pero acá están las famosas vacunas que siempre hemos conocido y que son las clásicas en pediatría, que tienen esta subdivisión, inactivadas o atenuadas. Y aquí quiero leer un poco, porque esto es importante. Fíjense, las vacunas vivas atenuadas o replicativas, es decir, que tienen que replicarse dentro del organismo, del receptor de la vacuna, para poder generar la respuesta inmunológica. Entonces, fíjense, son microorganismos, pueden ser virus o bacterias, a los que se le ha modificado su virulencia, pero sin el deterioro de la importancia de su inmunogenicidad, es decir, de producir una respuesta protectora. Para generar la respuesta inmune, estos organismos tienen que replicarse, y de ahí el nombre de replicativa. Pero para que se repliquen, tiene que haber un sistema inmune que permita la replicación por un lado, y segundo, que frene la replicación, ¿ok? Desde la primera dosis se observa una respuesta inmune la cual es intensa, de larga duración y similar a lo que ocurre con la infección. Las dosis adicionales se usan para lograr respuestas inmunes en receptores que no respondieron a la primera, y la presencia de anticuerpos circulantes de cualquier fuente, transfusional o transplacentaria, puede reducir o eliminar la respuesta inmunitaria a esa vacuna. Esto es importante. Y no se debe administrar en pacientes que estén inmunosuprimidos. ¿Cuáles son estas vacunas? El polio oral, recordemos que hay dos vacunas de polio, la inactivada, que es intramuscular, y la oral, que es una viva atenuada. La BCG, que es una bacteria, ya no es un virus. La triple viral, de la cual hay mucha controversia y mucha cosa de hablar. La fiebre amarilla, el rotavirus, la varicela y la vacuna atenuada contra la influenza. Entonces, fíjense, estas son las vacunas que en teoría tenemos que tomar en cuenta a la hora de sospechar de un paciente en un estado de inmunosupresión. Y las vacunas no replicativas, que son los microorganismos enteros muertos o inactivados por procesos físicos o químicos con antígenos segregados por el microorganismo con capacidad inmunogénica, como los toxoides, ¿verdad? Y que no generan toxicidad, o por fracciones víricas, como le digo yo a la gente cuando le explico, la oreja del virus, o antígenos de superficie, o bacterias o polisacáridos capsulares con capacidad inmunogénica. Por estar muertos, no se presenta una replicación dentro del huésped, pero por lo tanto esta vacuna no puede causar enfermedad nunca en pacientes inmunocomprometidos. Induce una respuesta inmunitaria de menor intensidad y duración que la vacuna viva atenuada. En las personas inmunosuprimidas la respuesta es aún más débil y por eso requieren dosis booster o nuevas dosis. Debido a la baja de los anticuerpos a través del tiempo, estas vacunas requieren refuerzos, que es la palabra que no me venía. No se afectan por anticuerpos circulantes, por lo tanto pueden administrarse antes o después, o al mismo tiempo se pueden juntar varias. Entonces tenemos la polio inyectable, la triple, ¿verdad? Que es la difteria, tétano, toferinas, la doble, solo el toxoide tetánico, la influenza estacional, la hepatitis A o B, y B sería la pentavalente, que junte a varias, la neumococo, hemófilos influenza tipo B, ¿ok? Quise traer esta gráfica para recordar un poco la respuesta inmune y la puse justamente para recordarles que la célula B puede ser una célula presentadora de antígeno. Aquí vemos una bacteria que está, bueno, vamos a no meter conceptos aquí, pero que reconoce a través de los anticuerpos que tiene esta célula, que es específica y que activa a las células B para producir citoquinas y que esta célula B se transforma en un plasmocito, que es la célula productora de anticuerpos. Recordemos que por aquí pudiese venir un macrófago que hizo una digestión de un antígeno y que va también a activar la célula T, que luego va a activar la B para producir la célula plasmática, que es la célula
secretora y productora de anticuerpos, y esos anticuerpos luego van a generar una respuesta de neutralización, es decir, entra el bichito y los anticuerpos no permiten que este bichito haga nada porque está neutralizado. Este es el mecanismo de los toxoides. Opsonización, al hacer este recubrimiento es reconocido por las células fagocíticas y luego el antígeno es degradado, y la activación del complemento, que es lo que va a hacer que la respuesta sea mucho más eficiente, ¿ok? Y sobre todo a la hora de la lisis bacteriana. Aquí esta gráfica sí es específica de la respuesta a la vacuna y sus ayudantes, y fíjense cómo finalmente va a terminar activando las células T. De hecho, mucho hemos leído sobre vacunas gracias al COVID y sabemos que hay una respuesta de anticuerpos que es corta, pero que hay una respuesta celular y células de memoria que están quedando a largo plazo. Células plasmáticas de memoria, células efectoras. Entonces, la idea es producir esta memoria inmunológica que proteja el mayor tiempo posible. Entonces, también sabemos que las vacunas hay unos componentes que son coadyuvantes, están los conservantes, timerosal alcohol, estabilizante, albúmina, azúcar o gelatina, los antibióticos, neomicina, kanamicina, estreptomicina, polomicina, solventes, agua destilada o solución, fragmento del medio de preparación, huevo, células, proteínas séricas, y adyuvantes o coadyuvantes, compuestos que incrementan la respuesta inmunológica. Sobre todo las vacunas no replicativas necesitan del adyuvante. Si no está el adyuvante, no, el sistema inmune ni se entera que está entrando alguien ahí. Entonces incrementa la respuesta inmune y son típicas del fosfato, hidróxido de aluminio, calcio, etc. Entonces, ¿para qué nos sirve a los inmunólogos la respuesta a las vacunas? Y esto es una cosa que si tú sospechas, fíjense algo aquí importante. Esta fue la última vez que hicimos la revisión de los casos de inmunodeficiencias en Venezuela, y esto lo traje para resaltar que la mitad de los pacientes con inmunodeficiencia tienen defectos de anticuerpos. Entonces, a esa mitad le podemos estudiar las inmunodeficiencias. Una severa combinada, una enfermedad de inmunodisregulación, yo entiendo que es más complejo hacer el diagnóstico, pero fíjense, hay patrones clínicos de inmunodeficiencia. Te presentan el caso y ya tú dices, no, esto debe ser un efecto de anticuerpo porque tiene infecciones recurrentes ORL y neumonías recurrentes. Entonces, estos son uno sospecha, por ejemplo, fíjense esta gráfica maravillosa, la diferencia entre lo que es un defecto celular y defecto humoral. El defecto de anticuerpos o humoral, bronquitis, otitis, neumonías, meningitis, bronquiectasia, abscesos, linfangitis, diarrea persistente. En cambio, los defectos celulares, todo lo que se parece al HIV, candidiasis oral, neumonía, infecciones virales persistentes, parásitos en sitios donde no deben estar. Entonces, una vez que uno identifica los patrones, uno dice, oye, este paciente debe tener una deficiencia de anticuerpos. Y medimos la inmunoglobulina. Eso lo podemos hacer en la mayoría de las ciudades de Venezuela. Y bueno, miren esta diferencia. Esto es una niña sana de 10 meses y esto es un niño de 10 años con una inmunodeficiencia común variable, que la definición en sí es la disminución por debajo de 2 desviaciones estándar de los niveles de inmunoglobulina. Esto lo presento aquí para que tomen en cuenta los valores normales. Gracias a Dios, la mayoría de los pacientes que me refieren son pacientes que su laboratorio no tiene los valores normales por edad. Entonces, por ejemplo, hace poco me refirieron uno que por tener 600 y pico de IgG ya lo estaban catalogando como una inmunodeficiencia. No, señor. Pero es que el niño se infecta. Yo no digo que no tenga una disregulación inmune que hay que estudiar y que tratar, pero no es una inmunodeficiencia y hay criterios para reemplazo, es decir, para colocar inmunoglobulina. Y este paciente no llenaba esos criterios. Entonces, ¿qué hago yo con el paciente que sospecho inmunodeficiencia de anticuerpos? Lo sospecho, le mido las inmunoglobulinas. Si están normales, el siguiente punto es medir la función de esas inmunoglobulinas. ¿Y cómo mido la función? A través de la respuesta a vacunas. O sea, las vacunas, las anteriores y las nuevas, nos van a decir, wow, este paciente, sus anticuerpos sirven, ¿ok? Por ejemplo, la hepatitis B, ¿cuántas dosis lleva el niño? ¿Tiene 5? Ajá, bueno, déjame medirle si tiene anticuerpos contra ese antígeno. Las vacunas, por ejemplo, proteicas, y eso es importante que lo sepamos los pediatras. Entonces, la historia clínica, la toma de la muestra, la historia si está vacunado o no. Si está vacunado, yo tengo que revisar si en la primera toma da positivo. Si no está vacunado, buenísimo, porque aprovecho esa vacuna que no ha recibido, se la coloco y a las 4 semanas mido los títulos. ¿Están presentes?
aumentaron 3 a 4 veces, ¿qué es lo que debe ocurrir? Entonces esos anticuerpos funcionan. Tenemos entidades, entonces que tenemos 3 tipos de respuesta. Una respuesta normal, tanto antígenos proteicos como polisacáridos. No hay respuesta a los polisacáridos, pero sí a los proteicos. Este punto, recuerden que es normal en niños menores de 2 años. Es decir, un niño menor de 2 años va a tener respuesta antígenos proteicos perfecta, pero los antígenos polisacáridos pueden no tenerla, y ese puede no tenerla puede ser hasta los 5 años, y estamos dentro de límites normales, ¿ok? Y por último, no hay respuesta a ninguna de las vacunas, ¿verdad? Entonces ahí, ok, si no hay respuesta, vamos a repetir el procedimiento porque este paciente probablemente tenga un error innato de la inmunidad o una inmunodeficiencia primaria. Entonces, fíjense, si no hay respuesta a vacuna, miren todos los defectos que pueden ser. Deficiencia selectiva de anticuerpos con niveles normales de inmunoglobulina, esa es una de las cosas más difíciles. Deficiencia de IgA selectiva, inmunodeficiencia común variable, severa combinada, síndrome de hiper-IgM, una transitoria de la infancia que tuvimos muchísimas después de cuando vino el chikungunya. Eso fue un trabajo que yo presenté en el 2016. A gamma globulinemia ligada al cromosoma X, que es la primera inmunodeficiencia que se describió en la humanidad en los años 50, el síndrome de hiper-IgE, el Wiskott-Aldrich y la ataxia telangiectasia. Yo puedo hablar muchísimo, voy a hacer un comentario de ataxia telangiectasia. Estos son pacientes que pueden tener mucho componente neurológico, la ataxia, las telangiectasias, y no tener tanto el componente inmunológico, y eso se va midiendo con los años a través de la respuesta a vacunas, ¿ok? Y por supuesto las inmunodeficiencias secundarias, funciones esplénicas, tratamiento inmunosupresor, HIV, etcétera. Entonces, hay una entidad que se llama deficiencia por falla de respuesta a antígenos polisacáridos. Esto es lo que antes se trataba de echarle la culpa a las subclases de inmunoglobulina, ya no. Entonces es una inmunodeficiencia primaria caracterizada por infecciones bacterianas respiratorias con respuesta ausente o normal a los antígenos polisacáridos. Estos pacientes, esto se tiene que catalogar después de los 2 años. Recordemos cuáles son los antígenos o las bacterias polisacáridas, son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis, Streptococcus del grupo B, etcétera, y son pacientes que necesitan muchas veces reemplazo, o sea, tratamiento con inmunoglobulina. Indicación de vacunación en diferentes inmunodeficiencias. En general, las inmunodeficiencias primarias son muy diferentes. Yo busqué un artículo que hablaba de en general, tú no puedes hablar de las inmunodeficiencias primarias y vacunas porque cada inmunodeficiencia es diferente. Entonces siempre debemos individualizar, elegir el momento apropiado, evitar vacunas de organismos vivos atenuados. Si es posible, utilizar vacunas inactivadas, inmunizaciones pasivas, y la protección indirecta, que es vacunar a toda la familia menos al paciente que estamos estudiando. Sobre todo en Venezuela, que nos tardamos tanto en identificar cuál es la inmunodeficiencia. Vacunas en pacientes con defectos de anticuerpos, se recomiendan las vacunas inactivadas, ya que persiste la respuesta celular. Si está recibiendo inmunoglobulina endovenosa, darla en el momento valle, en el momento más bajo, que es justo antes de la próxima infusión. Se recomienda la vacuna antigripales, neumococo, hemófilos, meningococo. Si le vamos a coler polio inactivado, yo voy a hacer una acotación con respecto al polio más adelante. No hay ningún trabajo sobre vacunas de VPH y rotavirus. No se recomienda el uso de la BCG y no hay contraindicación en déficit selectivo de IgA. Luego, pacientes con defectos celulares, hay muy poca evidencia porque están tan enfermos los pacientes que las vacunas siempre no es el tema principal, sino salvarle la vida. Sí se recomienda neumococo y antigripal, jamás un virus vivo. En defectos parciales como el síndrome de George, como el ataxia telangiectasia, que son cosas así como que sí, que no, se recomienda el uso de la varicela por las complicaciones que tiene esta infección y no colocar rotavirus. Pero siempre yo me pregunto, ¿cómo sé yo que ese bebecito de 4 semanas que le toca la vacuna de rotavirus no tiene una severa combinada que no se ha manifestado o una inmunodeficiencia combinada, es decir, que no es severa, o sea, que tiene un componente celular? Me voy a dar cuenta es después que le puse la vacuna, porque hace una respuesta catastrófica. La vacuna de pacientes con defectos de fagocitos, sí, vacunas de virus vivo, sí, varicela, pero no le puedo colocar la BCG. De hecho, la enfermedad de defectos de fagocitos más frecuente en toda Latinoamérica y España se llama enfermedad granulomatosa crónica. En inglés se le llama CGD, Chronic Granulomatous Disease. Tenemos muchísimos pacientes. La literatura dice 1 de cada 20,000, pero en Venezuela tenemos muchísimos.
¿ok? De esto pudiese yo dar una clase de este tipo de inmunodeficiencia, porque me interesa que todo el mundo aprenda a diagnosticarlas porque hay muchos, y estos son los pacientes que yo he visto ya morir por la BCG. Se lo comentaba ayer en el congreso de jornadas que hicimos de errores innatos de la inmunidad, que está en YouTube, en el canal de la sociedad, cómo yo he visto morir más pacientes por la BCG que por tuberculosis. Vacunas en pacientes con deficiencia de complemento, sí, hay una mayor susceptibilidad a bacterias encapsuladas, por eso se recomienda colocar vacunas de neumococo, de hemófilos y de meningococo. Las vacunas en pacientes con enfermedades autoinflamatorias son un temazo. No hay en general contraindicación de vacuna porque estos pacientes lo que hacen es responder como locos. Entonces, y no colocarlas obviamente con el brote de fiebre. Vacunas en pacientes con enfermedades de regulación inmune, va a depender, son tantas que va a depender de la enfermedad. Entonces, casos específicos, vamos a hablar del polio. 1.292 casos reportados hasta 2010, 22 casos en el 2017, pero solo en 2 países, existen países endémicos, hay 3 regiones certificadas sin virus salvaje, hubo un caso hace poco, me acuerdo que fue una noticia gigante, ustedes que leen más de esto deben saberlo mejor que yo. ¿Por qué no hemos logrado erradicar el polio? Porque hay países endémicos, Afganistán, India, Nigeria, Pakistán. Hay una circulación de virus vaccinal, porque estamos colocando un virus vivo en países donde se utiliza la oral, qué casualidad que son los mismos donde está la endemia, pero recuerden que el polio hay que erradicarlo de las cañerías y la única forma es a través de la vía oral, de la vacuna oral, y el virus del polio aislado en pacientes que padecen inmunodeficiencia, sobre todo de anticuerpos. Si yo tengo un bebé con deficiencia de anticuerpo y le pongo polio oral, ese paciente lo voy a decir en castellano, evacuar virus del polio y es el que va a mantener el virus vivo por ahí, ¿ok? Ese es el problema. El paciente con inmunodeficiencia que recibe la vacuna de virus oral va a estar evacuando el virus, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un aumento de riesgo de presentar parálisis postvacuna, 3.200 a 6.800, excreción prolongada, lo que acabo de hablar, neurovirulencia postvacuna. Desde 1962 a 2010 se han reportado 53 casos de polio postvaccinales. Son pocos, entonces vale la pena, ¿no? La vacuna. El 64% presenció parálisis. El consenso de expertos concluyó colocar polio inactivada, es decir, la intramuscular, hasta los 18 meses. Y luego de los 18 meses que el paciente ha demostrado que no tiene defecto de anticuerpo, es que puede usar la oral. Eso es lo que hago en mi consultorio. Coloco la vacuna hexavalente y luego el refuerzo de los 4 años puede ser la polio oral. Todo paciente que haga una parálisis postvacuna oral debe ser estudiado para inmunodeficiencia. La BCG. Señores, esta charla yo la di en el algodonal, porque esto es la gran controversia. Sabemos que la BCG puede producir 3 tipos de complicación. Una reacción localizada, exagerada, que ocurre en 1 de cada 2.500 personas, una localizada extrarregional y una diseminada, que es la famosa BCGosis. Cuando ocurre esta diseminada, fíjense todas las inmunodeficiencias que debemos pensar, ¿ok? No voy a detenerme a nombrar cada una porque sería perder el tiempo. Hay 134 millones de nacimientos aproximadamente al año, de los cuales 2.600 son niños con una inmunodeficiencia severa combinada. Si es verdad lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que hay una cobertura al 87%, cosa que no creo, de estos 2.600 nacidos, 2.200 van a recibir la BCG. Es decir, en Venezuela hay 70.000 nacidos en Caracas y 1 de cada 50.000 nace con una inmunodeficiencia severa, que va a recibir la vacuna BCG, ahorita menos, antes mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Se hizo un estudio donde se vieron los pacientes si se vacunaban en la primera semana, entre la semana 1 y 4 o después de la 4ª semana y tenían una inmunodeficiencia severa combinada. Recuerden que esto es no tener linfocitos, no puedo producir anticuerpos, no tengo esos pacientes, la mayoría fallece, pero fíjense, fallece de una BCG-osis diseminada, el 47%, o sea, la mitad si la coloco en la primera semana. Pero vean el 62%, ¿verdad? No tiene manifestación si la coloco después de la 4ª semana. Entonces el consenso de expertos dijo, ok, todavía no podemos decir que la BCG no la vamos a eliminar, como la eliminó España y muchos países desarrollados, porque es una vacuna que ya ha demostrado que no es la mejor del mundo, y por eso hay muchas
sitios tratando de lograr una vacuna un poco mejor que la BCG para erradicar la tuberculosis, porque no lo hemos logrado, porque depende mucho de la respuesta. Recuerden que es una vacuna replicativa, depende del sistema inmune del paciente que esa vacuna funcione. Se recomienda colocarla después de las 4 semanas, sobre todo si hay historia familiar. Si hay historia familiar, no la coloquen preferiblemente, ¿ok? O sea, si es que el hermanito le pusieron, yo tuve un caso de una familia, el hermanito, cuando yo lo fui a ver, tenía 1 año y tenía una BCG-OSI porque tenía una CGD, murió, y luego nace un hermanito. ¿Qué hicimos? Correr, hacer el diagnóstico, a ver si tenía o no la enfermedad, y no le colocamos la BCG, porque no tenemos las herramientas diagnósticas de inmunodeficiencia ideales, entonces decidimos no colocarla, ¿ok? Conclusión, los pacientes con severas combinadas son altamente susceptibles a complicaciones por la BCG y se asocia a altas tasas de mortalidad. La edad en que se coloque es importante. Entonces, modificación de los factores ambientales epigenéticos que favorezcan a la disminución de la tuberculosis, eso lo sabemos todos, no es colocar o no la BCG, sino es que haya nutrición, no haya superpoblación, no haya hacinamiento, que es lo que realmente hace que la tuberculosis repunta, y mejorar y producir nuevas vacunas. Retrasar si hay sospecha. Este artículo, señores, cambió mi vida. Salió en el 2019, por favor anótenlo, cópienlo. Es un artículo que habla de las infecciones que afectaron la vida, o sea, que fueron riesgo de vida, debido a vacunas de virus atenuados o de gérmenes atenuados, como manifestación temprana de errores innatos de la inmunidad o inmunodeficiencias primarias. Y básicamente hablan de la situación del polio oral, de la BCG, del componente del sarampión, de la trivalente viral y del rotavirus. Lean este artículo, es de 2019. De hecho, ¿por qué en el 2019? Porque fue en el 2018 que se entendió cómo infectaba el virus del sarampión. La vacuna tiene mi edad, 52 años, salió en el año 70, y la inmunología del sarampión se descubrió en el 2018. Entonces, sí, señores, una vacuna de sarampión puede tener una complicación. Yo no estoy diciendo, no estoy siendo antivacuna, sino si usted sospecha que el sistema inmune de un paciente, por ejemplo, un niño empieza a tener otitis recurrente y tiene un retraso del habla, porque ¿dónde hubo la confusión con el autismo, pienso yo? En que en esos pacientes que solo se le veía el autismo, de fondo lo que había era una inmunodeficiencia, porque justamente hay diferentes patrones de autismo, pero hay uno que son con infecciones recurrentes, es decir, otitis, no habla, autismo, no sé qué, pum, la vacuna, crash, y el chamo hace una fiebre, una cosa y brum. Entonces, ¿le echan la culpa a la vacuna? No, es el sistema inmune de ese paciente con infecciones recurrentes que nadie había pensado, sobre todo justo antes de ese año, que es donde viene la trivalente viral, la varicela, la fiebre amarilla. Señores pediatras, si su niño, si su paciente tiene infecciones recurrentes, midan las inmunoglobulinas mínimo, y la respuesta antígenos protege, con una respuesta a la rubiola que si ya se la pusieron, o simplemente a la hepatitis B, que es un antígeno proteico, antes de colocarle 5 vacunas de virus vivos el mismo día, ¿ok? 2 palabras de la vacuna del coronavirus. Básicamente quiero que vayan a la página de la sociedad de YouTube, Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología. La doctora Liliana Berrosnik, que es la presidenta de la CID, que es la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencia, hasta hace poco, hasta el 2021, dio una charla espectacular de lo que se ha hecho hasta ahora de vacunación para COVID-19. Recuerden que todavía estamos en fase de aprobación de emergencia y de experimentación. Nadie se puede parar a decir que todas las vacunas son inofensivas para niños o que son perfectísimas. Hay algunos reportes que dicen que definitivamente, inclusive dentro de los pacientes con inmunodeficiencia, hay una disminución de la gravedad, pero son estudios de adultos y en niños grandes. Hasta ahora no hay nada. De hecho, la doctora Berrosnik está haciendo un estudio que todavía no está publicado, porque lo dijo el sábado, pero es paciente a partir de los 12 años. Entonces, no podemos asegurar nada. Estamos en aprobación de emergencia y estamos en fase de experimentación. Entonces, ni yo, ni nadie puede decir, tranquilo, vacúnese que no hay ninguna complicación, o mosca, no sé qué. Entonces, no hay un criterio claro. Entonces, yo simplemente le digo a cada paciente, espérese un poquitico si el paciente tiene sospecha de un problema inmunológico. Eso, quiero que vayan a la página para que vean esas charlas porque están muy buenas. Entonces, ¿qué me enseñó a mí
haberme especializado en inmunodeficiencia que tengo que poner un equilibrio. Es decir, sí, yo en mi consultorio se colocan vacunas, sí señor, pero no a todo el mundo y no todo el tiempo como si fuese una rutina. Porque en mi población de mi consultorio hay pacientes con disregulación inmune o desregulación inmune, y yo debo esperar el momento que ese sistema inmune no solamente no me haga un efecto secundario, que es lo que el mensaje que estoy dejando, sino que me responda bien. O sea, que si yo le voy a poner una vacuna, el anticuerpo sirva y esté protegido, porque si el paciente no tiene una buena respuesta inmune, entonces ¿para qué? Porque no me va a hacer una respuesta inmune adecuada. ¿Okay? Entonces, este gráfico se los dejo para que se recuerden, y yo creo que todos los pediatras hemos vivido efectos secundarios, bebés que con la vacuna del rotavirus estuvieron en terapia intensiva, pacientes que después de la vacuna varicela están 2 meses en terapia intensiva. O sea, estoy diciendo los pacientes que me refieren a mí, BCG-OSI, BCG-itis, lo hemos visto, yo no he visto nunca jamás una parálisis postpolio oral, porque fíjense que la estadística es muy baja, pero si tenemos disponible la vacuna inactivada, ¿por qué no colocar la vacuna inactivada en niños menores de 18 meses? ¿Sabes? Entonces son cosas que ese es el mensaje que les dejo, o sea, que nos pongamos siempre, yo sé que para muchos es un ingreso, no está en duda, yo también lo hago pediatría por eso, pero hay pacientes que sí podemos esperar, estudiar, para eso está la Red Venezolana de Inmunodeficiencias Primarias, para asesorarlos, sobre todo cuando tengan sospecha de algún paciente con inmunodeficiencia. Finalmente presento, este es el equipo de trabajo, ahorita unos están online, la doctora Benarroch, que es la creadora de esta unidad. De hecho, esta soy yo, estamos en el Hospital de Clínicas Caracas, a su orden, fíjense el nombre de la unidad, de alergia, inmunología, errores innatos del metabolismo, le faltó una O, y toxicidad. Aquí está la doctora Ana Rosa Colmenares, que es la única persona en Venezuela que hace eso, el doctor Reynosa, que es neurólogo, nutricionista, toxicólogo, y bueno, mi secretaria, que la amo. Entonces, y la doctora Benarroch y yo, que somos inmunólogas, especialistas no solo en inmunología, sino en manejo de pacientes con autismo. Bueno, cuando cambiamos la forma de ver las cosas cambian de forma. El mensaje que les dejo es que si vamos a abordar a un paciente con sospecha de un error innato de inmunidad o lo que antes se llamaba inmunodeficiencia primaria, hagamos una alerta y aquí estamos a la orden ante cualquier cosa. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, ahora a continuación vamos a responder todas las preguntas. Aquí les dejo unos minutos mis redes, estoy en Instagram, hago bastantes live, así que aprovechen esa vía. De hecho, hay un live sobre autismo, hay live sobre alergias, que ya yo estoy en las redes de hace bastante tiempo, no fue solamente para las consultas online, sino también para fomentar toda esta información y que les llegue a todos. Aquí está mi teléfono, estoy en Caracas, en el Hospital de Clínicas Caracas, y el Facebook realmente no lo uso mucho, este es mi correo, y bueno, estoy a la orden. Ahora sí vamos entonces a responder las preguntas.